Listo, vamos a esperar un momento, que esto me confirme que ya empezó. Listo, ahora sí. Bueno, vamos a empezar la búsqueda de información desde un navegador que nosotros utilizamos siempre para búsquedas cotidianas y para búsquedas académicas. En este caso vamos entonces a buscar por el tema sugerido de plantas acuáticas. Igual este es solo un ejemplo. Las herramientas que vamos a mostrar en esta búsqueda aplica para buscar cualquier tipo de cosas y ese va a ser el objetivo de hoy. Poder escoger los documentos, las páginas, estos títulos que sean lo más apropiados para lo que nosotros queremos saber, ¿cierto? Para nuestra pregunta de investigación. Bueno, ¿por qué empiezo la búsqueda desde Google? Porque nosotros siempre escogemos las primeras tres, los primeros cinco resultados que nos aparecen, pero nunca nos hemos fijado en la cantidad de resultados que aparece con una búsqueda simple. Puede aparecer miles de resultados, millones de resultados, de los cuales no vamos a leer cada uno de los títulos porque es imposible. Bueno, siempre entonces abrimos las primeras páginas. Voy a abrir esta como ejemplo para que revisemos qué elementos tiene. Listo. Cuando yo reviso una de estas páginas, cuando yo leo la información y este contenido me sirvió para mi trabajo, yo debo de tener en cuenta que debo de hacer una referencia bibliográfica para mostrar, para dejar evidencia de que yo no me estoy inventando todo lo que estoy escribiendo, sino que tuve que leer unos documentos previos para poder tener ese conocimiento. Entonces, tenemos un título, ¿cierto? Siempre vamos a necesitar para la referencia bibliográfica un título de investigación. Muchas páginas, muchos blogs, muchas wikis no tienen como tal un nombre de investigación, sino que tienen el mismo tema que estamos buscando. Entonces, volver a buscar esa misma información sería volver a realizar la búsqueda desde cero. Necesito un título, necesito un autor, en este caso sí hay una autora que se hace responsable por el contenido que encontramos acá. Porque quiero mostrarles esta información, porque muchas veces encontramos páginas que nos resumen, por ejemplo, qué son plantas acuáticas en dos o tres párrafos y ya, ¿cierto? No tiene los datos de la referencia bibliográfica, el link en cualquier momento deja de existir y no sabemos si esta información es verdad o no, si es un resumen, si de pronto la persona que escribió ese contenido es experta en el tema, no sabemos si leyó, pues si es experta en el área, si ya leyó unos documentos y nos está resumiendo o si se está inventando ese texto. Entonces, necesitamos título y un autor. Puede ser una universidad, puede ser una empresa, una persona, un grupo de personas. Y muchas veces cuando vamos a hacer esa referencia bibliográfica, nos vemos un poco confundidos porque nos faltan esos elementos, que básicamente son tres: título, autor y una fecha de publicación. En este caso, me preocupa un poco este contenido porque miren que no tiene una fecha de publicación, sino de actualización. ¿Qué pasa con este tipo de páginas? Listo, yo utilicé la información, yo sé que esto es verdad, está muy interesante, listo. Puede que la otra semana, cuando la docente esté revisando esas referencias bibliográficas, encuentre que en este texto no hay nada de lo que ustedes incluyeron, ¿cierto? No hay una idea, no hay una conclusión, no hay como nada que les haya aportado. ¿Por qué? Porque la información que esté la otra semana puede que sea diferente. Miren que en este caso hay una actualización del 19 de febrero de este año, hace 4 días. Y el problema radica en que no sabemos si eliminaron información, no sabemos si la modificaron,
no sabemos si añadieron otros daticos, entonces ahí también se empieza a cuestionar mucho nuestros ejercicios de investigación. ¿Cuál sería la idea? Nosotros encontrar documentos que tengan una fecha de publicación estática y si, por ejemplo, esta información varios meses después ya cambió totalmente, pues al menos se quede la evidencia de ese desarrollo que hubo del tema, pero no una actualización que ya en el momento en que otro investigador vaya a revisar nuestro documento vea que no tenga nada que ver con el tema. Miren algo más. Acá viendo los comentarios de esta página, miren que tiene documentos, perdón, tiene comentarios desde 2019, 2020 y solo están hablando de plantas acuáticas, pero miren que no sabemos qué se ha modificado o qué se ha eliminado o qué se ha añadido acá. Entonces, tener mucho cuidado con eso. Igual podemos sacar información de cualquier parte, ya queda a nuestro criterio si nos sirve, si no nos sirve, si es información confiable o no, ¿cierto? A partir de esa información. Entonces, datos básicos para referencia bibliográfica y un detallito también importante. Miren que acá al final del documento no hay referencias bibliográficas, no hay bibliografía. Entonces, yo no sé si esta persona es experta en el área, yo no sé si se está inventando este texto, yo no sé si nos está resumiendo alguna información a partir de qué, ¿cierto? Esa persona a partir de qué información llega a estas conclusiones, ¿cierto? O simplemente puede que sea una persona que esté dando su punto de vista de lo que crea que es. Esta información es muy delicada por lo mismo. Igual, podemos utilizarla, sí. Nos dio, digamos, un resumen muy chévere sobre algunas características. Listo, utilicemos la información que queramos. Pero siempre y cuando yo revise otras páginas o revise otros documentos del tema para poder corroborar información o para ampliar más el tema. Porque yo en algún momento, y se los digo por experiencia personal, yo tengo unas mascotas exóticas y yo me puse a mirar un blog que estaba especializado en estas mascotas, con un montón de menú, con un montón de información, que yo pude haberme quedado solo con eso, entre dietas, cuidados y otro montón de enfermedades y cositas. Y cuando corroboré esa información con otras páginas, vi que allí había mucha información falsa. Entonces, tener mucho cuidado y siempre leer 2, 3 documentos como mínimo para poder corroborar o ampliar el tema. Listo. Teníamos 748.000 resultados. Vamos a aplicar un primer filtro, que es buscar Google Académico. Esto es una extensión de Google que nos va a mostrar o nos va a filtrar directamente fuentes confiables, ¿cierto? Vamos a hacer la misma búsqueda, plantas acuáticas, y miren que de 748.000 resultados, ya solo tenemos 57.900. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero esa apenas es la primera parte de la búsqueda y ya nos quitó miles y miles de resultados. Listo. Resulta que yo todas las palabras que incluyan este cuadrito de búsqueda, el navegador me las va a buscar juntas o me las va a buscar separadas. En este caso, yo estoy buscando plantas acuáticas, los primeros resultados sí me recuperan títulos que tenga ambas palabras, pero yo no, por ejemplo, yo no quiero saber de otro tipo de plantas, ¿cierto? Solo me interesan las acuáticas. ¿Qué voy a hacer? Le voy a decir al navegador que me busque exactamente plantas acuáticas, exactamente lo que se encuentre dentro de las comillas. Vamos a encerrar acá las dos palabritas entre comillas y de 57.900 resultados, miren que ya tengo 18.000, ¿cierto? Me está mostrando diferencias muy grandes. Apenas hemos puesto 2 filtros. Buscar en Google Académico y aplicar comillas para la búsqueda exacta. Listo. Yo les mencionaba que acá estamos encontrando
fuentes confiables. Nos muestra libros, nos muestra capítulos de libro, nos muestra artículos de revista, nos muestra conferencias, actas, trabajos de grado, incluso algunos blogs académicos los encontramos desde acá, ¿cierto? Acá ya hay una primera ventaja. Segundo, según este cuadrito izquierdo, de la parte izquierda, me está organizando los resultados por relevancia. ¿Cómo me está evaluando la relevancia? A partir de las referencias o citas que tenga el documento. En este caso, Plantas acuáticas vasculares de Venezuela, un libro publicado en 1994. Hay 151 investigaciones que han utilizado el contenido de este libro, ¿cierto? A veces miramos qué tan importante es un libro o un documento porque ha tenido, digamos, mucho impacto en el área y ha aportado a otros investigadores a continuar con el tema. Listo, acá hay otras 183 investigaciones de este título, hay 95 investigaciones sobre este, listo. Bueno, resulta que en esta parte izquierda yo voy a tener diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo me muestra filtros por año. Si yo quiero documentos de 2020, de 2017, si yo sé que este tema fue muy importante y hay un desarrollo súper importante de 1980 a 1990, listo, voy a poner ese rango de años. Si me están pidiendo información actualizada, generalmente son los últimos 5 años, cuando son temas que se publican mucho, que se desarrollan muy rápido, pueden ser los últimos 2 o 3 años. Acá podemos poner entonces ese rango de fechas que queremos encontrar. Y de 18.000 resultados, ya vamos a obtener 4.910. Recuerden que empezamos con 749.000 y ya vamos en 4.910, ¿cierto? Y vamos aplicando 3 filtros. Primero, buscar en Google Académico. Segundo, aplicar comillas. Tercero, filtrar por fecha. Listo, resulta que las bases de datos nos ayudan con estas búsquedas. Nos muestra acá en la parte izquierda otros filtros, por ejemplo, cuáles son los países que más publican, los autores que más publican, las áreas del conocimiento que más están publicando sobre este tema, cuáles son las palabras clave que más están repitiendo acá, ¿cierto? Hay muchas formas de que estos filtros me ayuden como a llegar a esa información precisa que necesito. Ya la vamos a mirar, pero quería entonces hacer primero la búsqueda desde la web, desde lo que es el acceso abierto, las herramientas que utilizamos siempre, para que miremos también la diferencia de oportunidades, que las bases de datos nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar esfuerzo. Listo, como acá no tenemos otro tipo de filtros, toda característica que yo quiera saber sobre el tema, lo puedo incluir a un ladito. Por ejemplo, yo quiero saber qué se ha publicado de plantas acuáticas en Colombia o sobre Colombia, ¿cierto? Vamos a aplicar el filtro de país, incluyéndolo como palabra clave. Y ya tengo 2.680 resultados. Miren que seguimos disminuyendo, igual estamos buscando en la web general, por eso es un poco más complejo. Listo, resulta que queremos saber de plantas acuáticas, pero queremos saber la característica de flotantes y que sean de Colombia. Pues puedo aplicar las dos palabritas clave y miren que ya tengo 1.000 resultados, ¿cierto? De 740, bueno, se me olvidó, 748.000, miren que ya tengo 1.000, ¿cierto? Listo. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave. Evitar las preposiciones, evitar los conectores como de, la, los, con, para, porque a veces encontramos títulos que no tienen nada que ver con el tema, pero como se repiten mucho esos conectores, por eso el navegador me lo recupera.
Listo. Acá entonces ya pusimos características, siguen siendo muchos resultados, porque igual el tema sigue siendo muy amplio. Acá me está buscando en la web general. Igual sabemos que ya tenemos una ventaja de que son fuentes confiables. Recomendación. Así sean fuentes confiables, sean artículos de revista, es necesario que revisemos varios documentos para poder corroborar información. Listo. Resulta que nosotros a veces encontramos ese título perfecto que responde a nuestra búsqueda de información, ¿cierto? A nuestra pregunta. Pero cuando le damos clic al título, nos abre una página que nos está pidiendo pagar por la información o crear o pagar por una suscripción a la base de datos. Bueno, estas páginas que nos piden pagar por esa información muchas veces son bases de datos que el Tecnológico de Antioquia ya tiene suscritas, ¿cierto? Entonces, si yo veo que el documento no está en acceso abierto, que pertenece a una de las bases de datos que tenemos, pues ya les voy a mostrar la ruta de ingreso para que nos pueda reconocer como estudiantes, como docentes, como investigadores y podamos acceder a la información completa. Desde acá, no porque me va a mostrar que eso pues me va a reconocer como un cliente o un usuario general. Listo. Resulta que a veces cuando nosotros intentamos abrir ese título, no pertenece a una base de datos, sino que pertenece a una empresa o a una universidad que me pide usuario y contraseña y yo no tengo esos datos. ¿Qué voy a hacer? Voy a revisar esta herramienta que se llama versiones, que está debajo de cada uno de los resultados y esas versiones me van a mostrar las páginas donde está el mismo documento. Entonces, este no lo pude abrir, listo. Voy a mirar las 7 versiones con la intención de que una de estas me permita abrir a texto completo. Supongamos que ninguna de estas nos dejó abrir completo, ¿cierto? Todas me mostraban solo resumen, palabras clave y no me dejó verlo completo. Listo. Vamos a mirar en qué páginas se encuentran y si alguna de ellas está, pues si nosotros como Tecnológico de Antioquia tenemos suscripción a alguna de ellas. En este está la base de datos de EBSCO, está la base de datos de Mail y ya. Pero miren que ya hay 2 lugares donde podemos sí o sí recuperar ese documento. ¿Por qué? Porque a veces son títulos muy especializados, son títulos muy precisos, que nos puede servir completamente, es como la base de nuestro trabajo y a veces ponemos una barrera y mejor buscamos otros textos. Y la idea es, si yo encontré un título que puede resolver toda mi pregunta de investigación, pues voy a buscar las otras herramientas que tenga. Listo. Finalmente, ¿qué quiero mostrarles también de esta plataforma? Debajo de cada uno de los resultados hay unas comillitas. Estas comillas, miren que yo pongo el cursor sobre ellas y me muestra la opción de cita. Estas comillas, cuando yo las selecciono, me muestra la referencia bibliográfica automática con 3 normas diferentes. Generalmente nosotros utilizamos la norma APA, ¿cierto? Es la que más se utiliza, el Tecnológico de Antioquia la utiliza. Miren que acá me organiza todo, me organiza el orden de los daticos que me está mostrando. Me muestra apellidos de autores, iniciales del nombre, título, me muestra también la fecha de publicación, me muestra en cursiva el nombre de la revista, volumen, entre paréntesis el número y las páginas, ¿cierto? Miren que es una referencia bastante completa. Pero ¿qué pasa? Todas las herramientas que sean automáticas tienen un porcentaje de error. Entonces, esta herramienta también nos puede presentar errores. Por ejemplo, que no me muestre el primer apellido del autor, sino que me muestre el segundo. Eso puede generar algunos errores cuando el docente, por ejemplo, quiera volver a revisar ese documento que ustedes están referenciando. ¿Qué otro error me puede aparecer? Que todo el texto
esté en mayúscula. O muchas veces encontramos trabajos de grado, si son temas muy recientes, encontramos trabajos de grado que cuando seleccionamos la herramienta de las comillas, solo nos vamos a dar 3 daticos básicos, como título, como fecha y como autores. ¿Qué le estaría faltando? Decirme para qué universidad fue publicado, si es trabajo de pregrado, maestría o posgrado, y eh, esta persona o estas personas optaron por el título de profesionales en qué, ¿cierto? Entonces podemos utilizar la herramienta, pero a veces debemos de complementar información. Igual miren que también para libros, por ejemplo, a veces es completa la referencia, a veces no tanto, pero bueno, listo. De eso es por ahora lo que les quiero mostrar desde la web general. Ya vamos a mirar la ruta de acceso a bases de datos, ya vamos a hacer búsqueda en ellas. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Vamos entonces a abrir una nueva pestaña y vamos a abrir la página de la universidad, tda.edu.co. Listo. Listo, tenemos entonces una manera de acceder, una ruta de acceso que es ingresando por este menú de usuarios en la parte superior izquierda e ingresando a Campus CDA. Una vez yo ingrese al campus, voy a loguearme con el nombre de usuario que me enviaron al correo y con la contraseña que yo haya asignado. Listo, vamos a ingresar. Bueno. En un momento, escribí mala la contraseña. Ya, listo. Una vez nosotros hayamos ingresado a Campus, tenemos un botón en la parte superior derecha que nos dice bases de datos y libros electrónicos. Muchas veces vamos a tener el campus abierto, estamos revisando notas, estamos mirando cronogramas, estamos accediendo a algún servicio desde acá o desde el computador, desde el celular, como ya hemos revisado la página, de pronto no cerramos sesión y siempre queda abierto. Pues miren que tenemos la opción a un solo clic, bases de datos y libros electrónicos. Ya nos logueamos en Campus, entonces ya nos va a reconocer eh, el menú de bases de datos. Listo. Miren que acá ya tengo el menú, yo ya puedo acceder a toda la información que se encuentre en cada una de estas bases de datos. Tenemos bases de datos especializadas, tenemos bases de datos en libros electrónicos y multidisciplinares. Rápidamente quiero mencionarles para qué sirve cada una de ellas. Si ustedes de pronto han utilizado alguna, si han tenido dificultades con ella, si les interesa revisar alguna, también me pueden hacer saber eso para que miremos entonces cuál revisamos o qué errores podemos corregir de los que ya hayamos tenido. Listo. ECOE Ediciones y el libro SSO son bases de datos de libros electrónicos. Son multidisciplinares, entonces encontramos libros de todas las áreas del conocimiento. Aclaro que en cada una de estas bases de datos se encuentra diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Entonces, si yo estoy buscando en ECOE Ediciones este tema de plantas acuáticas, encontré 3, 5 libros que mencionaban el tema, pero ninguno de ellos me gusta, ninguno responde a lo que yo me quiero enfocar. Puede que en el libro yo encuentre 20, 50, 100, 150 libros o documentos que de pronto alguno de ellos sí se adapte como a lo que yo quiero. Y si no encuentro el libro que me gusta o el libro que corresponde, tengo también otras opciones. ¿Por qué les estoy haciendo también énfasis a estos libros? Porque son libros que no vamos a encontrar en internet, en acceso abierto.
Son libros que muchas veces los docentes en su planeación lo incluyen y sí o sí tenemos que leer algún capítulo porque es fundamental para entender el área o para entender el tema. Entonces, desde acá lo encontramos y en estos ejercicios de capacitación sí hemos encontrado también algunos libros que los docentes han pedido y más porque en biblioteca no se están prestando libros físicos y si se prestaran, pues sería solo 2, 3 ejemplares, o sea, no habría para los 33 estudiantes de la materia. Entonces, para tener en cuenta eso. Listo. Legiscomex, experta, Legismóvil y Arancel, bases de datos especializadas en comercio internacional, brindan información muy puntual de empresas colombianas, de sus ingresos, sus egresos, me muestra los procesos de importación, exportación, cantidades de dinero, cómo se comporta un producto, un sector, así pues comparativos con países y demás. Pues es información ya muy específica. Ambientalex, Legex.info y SaludLegex son bases de datos normativas. La de salud y la de ambiental se enfocan en estas dos áreas del conocimiento, aprovechando que ustedes son del área ambiental, ahorita vamos a revisar esta. Y Legex.info aplica para todas las áreas del conocimiento. Yo estoy viendo una materia que es de otra área, listo. Acá también pueden encontrar todo lo que sea normativo. Tengo un proceso, necesito verlo con un artículo, con la parte legal, desde acá está. Tenemos que hacer un derecho de petición, cualquier cosita, incluso personal, cualquier diligencia personal, y acá vamos a encontrar la información correspondiente. ¿Por qué hago tanto énfasis a estas bases de datos? Cuando estamos en un proyecto, necesitamos, digamos, la normativa ambiental, ¿cierto? Que ya la vamos a revisar. Si ustedes buscan en internet, pueden encontrar 15, 520 resultados que dicen que tiene la información más reciente de ese artículo, ¿cierto? O dicen que es el único artículo que hay, pero vemos que en cada una de las páginas hay una descripción diferente. Listo. En estas bases de datos, la descripción y demás, solo nos aparece un resultado y nos muestra si de pronto ha tenido cambios o actualizaciones y a partir de qué normas. ¿Por qué les muestro esto también? Porque acá no va a haber como esas descripciones diferentes, ya que vienen directamente desde la entidad correspondiente que emite ese decreto, ese artículo, esa jurisprudencia y la manda directamente entonces a estas bases de datos. Listo. Estas que voy a mencionar en este momento, prestemos bastante atención porque son las que vamos a utilizar siempre, que en su mayoría vamos a encontrar artículos de revista, pero también vamos a encontrar libros, capítulos de libro, conferencias, actas, trabajos de grado y demás. Esta información que vamos a encontrar en estas bases de datos son revisadas por expertos en el área antes de ser publicadas y por cuestión de calidad, pues ya vemos por qué vamos a encontrar acá. Sí o sí, vamos a encontrar información siempre. Y recuerden que en cada una de ellas hay diferente cantidad de resultados y hay diferentes títulos. Entonces, estas bases de datos son Cengage, Proquest, EBSCO, Digitalia, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Sí o sí vamos a encontrar información, es multidisciplinar, entonces encontramos artículos o temas de todas las áreas del conocimiento. También vamos a mirar el ejemplo de una de estas multidisciplinares que son las que más utilizamos. Listo, Vilex y Notinet son bases de datos normativas junto con legex.info. ¿Cuál es la diferencia de cómo nos muestra la plataforma?
cuáles filtros tiene, o sea, cada base de datos tiene filtros diferentes, en cuál nos gusta buscar más, pero igual también es información que viene directamente desde estas entidades, entonces es información primaria, es información totalmente confiable. Listo, magisterio, base de datos de educación y pedagogía. Puedo integrar cualquier área allí. Yo desde el área ambiental quiero hacer un proyecto que se vincule a la escuela o a la educación superior o a la parte de la pedagogía o quiero saber cómo explicar un tema del área, ¿cierto? Cómo aplicarlo, digamos, desde este campo. Desde acá encontramos información sobre eso. Listo, finalmente, estas son bases de datos de libros electrónicos también, junto con las dos primeras. Esta es Gale, ebook 724, Alfa Omega y Bibliotecnia, ¿cierto? Son 6 bases de datos de libros electrónicos, son libros académicos, son multidisciplinares. Listo, ahora sí, quiero que me cuenten si ya han utilizado algunas de estas bases de datos, cómo ha sido su experiencia, si han tenido buenos resultados, si de pronto han tenido algunos errores que no les ha permitido recuperar información o si tienen interés en revisar alguna de estas bases de datos en especial, para ver si nos enfocamos de pronto en ello. Todo el mundo mudo. Chicos, ¿ustedes ya habían utilizado alguna de estas? No, pues por lo menos yo nunca había utilizado las bases de datos de la universidad porque no sabía cómo. Pero todo el mundo tiene acceso por el campus, ¿cierto? Pues todos Sí, ustedes todos tienen acceso. tenemos acceso, pero Sí, pues yo claro. nunca había hecho como el proceso de aprender a usarlo. Ay, qué bueno entonces que estamos por acá. ¿Y alguien quiere entrar a alguna en específico? ¿Alguna de las bases que ella está mencionando? No. Listo. Vamos entonces a continuar. Muchas gracias también por el comentario y es verdad, o sea, muchas veces vemos que hay una opción de bases de datos, pero no tenemos o no sentimos la necesidad de buscar allí porque tampoco sabemos qué vamos a encontrar o cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Y estamos acostumbrados a buscar desde la web general. En este caso y en estas capacitaciones, el objetivo también es eso, que miremos cómo buscamos información, mejor información desde la web general y que miremos también el tipo de información que encontramos acá y ya pues es decisión de cada uno dónde encuentra mejores resultados. Igual para búsquedas simples es muy bueno buscar, por ejemplo, desde la web general, pero hay algunos temas que ya sí les complican mucho ese proceso de investigación y para eso están estas herramientas. Quiero empezar por esta base de datos esta base de datos normativa enfocada en el área ambiental. Recuerden que si buscamos, digamos, en internet un artículo, nos aparece varios resultados y desde acá tenemos ya una fuente confiable. Cada base de datos nos va a mostrar información, o sea, nos va a mostrar diferentes opciones adicionales a la búsqueda. En su mayoría, vamos a encontrar el cuadrito de búsqueda donde incluimos las palabras clave, ¿cierto? Que en los mismos tips que di desde Google Académico, también sirven en estas bases de datos. Tenemos búsqueda avanzada, si ya sabemos cuál es el autor, cuál es la revista, como todos los datos puntuales, desde acá podemos decir que no nos busque, que no nos relacione como todas las palabras o los datos de la búsqueda, sino que nos busque un solo resultado que tenga todas esas características. Tesauro jurídico ambiental, bueno. El tesauro es como una lista de palabras que están autorizadas por expertos en el área. Muchas veces nosotros buscamos con un lenguaje natural, pero estas herramientas que tienen tesauros a veces nos hacen sugerencias y dice, bueno, este tema que usted lo está buscando así, inténtelo de esta otra manera que los investigadores lo están publicando de esa forma. Y tenemos también un glosario ambiental, que es una lista de palabras donde podemos mirar su significado.
Listo. En este caso particular, yo toda búsqueda que haga, los filtros que voy a tener es por cada uno de estos menús. Por ejemplo, y ya lo vamos a hacer. Voy a buscar plantas acuáticas. Él me va a mostrar cuántas normativas hay de este tema, cuántos códigos, cuántas jurisprudencias, derecho internacional público, guías ambientales fundamentales, noticias ambientales y bueno. En este caso, ¿por qué se los estoy mencionando sin hacer la búsqueda? Porque cuando yo, por ejemplo, selecciono alguno de ellos, él me va a empezar a mostrar lo último que se ha publicado, pero también me permite buscar solo dentro de esa área de normativa, por ejemplo. Ya vamos a mirar. Voy a bajar la página. Este es un valor agregado que la verdad no he visto en otra plataforma y es varios mapas. Me agrupa mapas ambientales, de carreteras y vías, mapas de cultura y turismo, mapas base, mapas de geología, mapas económicos de interés ambiental, mapas marítimos, mapas minero-energéticos, mapas de riesgos y amenazas ambientales, ¿cierto? Esto es como un plus adicional. Me muestra las noticias ambientales más recientes y me muestra las normativas y las guías más recientes. En este caso, miren que hay una normativa que la subieron el día de hoy, ¿cierto? Miren que también es información muy actualizada. Todos los días se retroalimenta esto a partir de la información que esté saliendo. Y miren que tenemos una normativa el día de hoy. Publicación de una comunicación de aprobación, de una modificación normal del pliego de condiciones, de una denominación del sector vitivinícola, contemplada en el artículo 17, apartados 2 y 3 del reglamento delegado. Bueno, me muestra la fecha de expedición, la fuente, quién envió esa información a esta base de datos, la unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, ¿cierto? Y ya tenemos el acceso a todo el documento. Tenemos guías ambientales para áreas protegidas del SINAP de Colombia, listo. Bueno, vamos a hacer la búsqueda, ¿cierto? Acá estamos mirando qué nos están ofreciendo, pues, qué herramientas tiene. Vamos a hacer la misma búsqueda, plantas acuáticas, y hago una pequeña aclaración. Así como en estas bases de datos, la información pasa por unos filtros de calidad y son muy cuidadosos a la hora de aceptar un documento, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los datos básicos, por ejemplo, título, resumen y palabras clave. Entonces, si yo me equivoco al escribir una palabra, es probable que yo obtenga 0 resultados y ese es el error más frecuente que nosotros tenemos. Que yo les estoy diciendo que siempre vamos a encontrar información, pero a veces escribimos rápido, no nos damos cuenta y tenemos 0 resultados en todas las plataformas. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo mal una palabra. Ya vamos a mirar eso también. Listo. Hicimos una búsqueda, plantas acuáticas, tenemos acá los filtros. Hay 8 noticias ambientales que hablan de plantas acuáticas. Hay 8 de información científica y técnica. Pero recuerden que acá nos está recuperando las palabritas por separado y otras que sí me las está recuperando juntas. Vamos a decirle a este buscador, esta base de datos, que nos busque exactamente plantas acuáticas, ¿cierto? No otro tipo de plantas, solo las acuáticas. Y en este caso no tengo resultados. Bueno, ¿por qué no tengo resultados? Por el error que yo les estaba mencionando, de que escribimos mal las palabras. Escribimos una letra más, una letra menos, nos falta una tilde, ponemos una tilde al revés. Todo este tipo de variaciones generan 0 resultados. Ahora voy a buscar bien, voy a fijar cómo estoy escribiendo. Y ahora sí, vamos a obtener buenos resultados. En esta base de datos, recuerden que solo es información normativa,
¿cierto? Acá están los filtros en la parte izquierda, información científica y técnica, publicaciones o noticias ambientales. Listo, vamos a seleccionar cualquiera de ellos. Voy a tener a veces en estos resultados, acá el país de publicación, ¿cierto? Puede ser España, Chile y demás, tiene la banderita, tiene el nombre. Cuando un documento no tenga esa opción de la banderita, podríamos asumir que el documento es de Colombia porque la mayor parte de la información es colombiana. Entonces, aclaración para libros, para las bases de datos de libros y para estas bases de datos especializadas, es recomendable buscar en español, porque la mayoría de la información es en español. Y ya vamos a mirar la diferencia con otras bases de datos. Tengo el título, tengo fecha, tengo el autor, o sea, la fuente también es el autor. Tengo acá el tema, puedo verlo a texto completo. En otras ocasiones puedo descargarlo en PDF. ¿Por qué? Porque la entidad que lo publica también nos permite esa opción. Seleccioné entonces el título y miren que en la parte izquierda, si el documento me deja descargar en PDF, estaría acá en la parte izquierda. En este caso, por derechos de autor, supongo, no nos permite, pero sí tengo la opción de citar. Según la norma APA, de acuerdo al formato de donde está la información, se referencia diferente. Entonces, referenciar un libro es diferente a referenciar una revista, diferente de un blog, de una página web, de un video, de una norma, etcétera. Miren que acá tenemos la opción de cita o las comillitas y acá me organiza esa información. En este caso nos está mostrando esa referencia con el formato APA séptima edición, que es la más actualizada. Miren que es información confiable, es información de primera mano. ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo una búsqueda, o sea, yo estoy haciendo un proyecto, yo sé que sí o sí necesito, sí o sí necesito vincularlo a la parte legal y no estoy encontrando nada por ninguno de los módulos, no sé por qué no encuentro información. Miren que acá en la parte inferior derecha tengo un referencista en línea, ¿cierto? Yo puedo comenzar a chatear con esta persona a tiempo real para que me solucione esa dificultad que yo tenga, para que me direccione de pronto al módulo correspondiente o me diga, no, es que usted está buscando mal, busque de esta manera, ¿cierto? Y nos hace una sugerencia. Esta persona es experta en el área, experta en esta plataforma, entonces por eso nos podría ayudar. Si estamos buscando información por la noche o un fin de semana, pues podemos dejar acá el mensaje y esa persona en su tiempo laboral nos va a responder esa duda. Bueno, algo también adicional, voy a seleccionar acá atrás, es que hay diferentes bases de datos que podemos crear cuentas dentro de ellas. Por ejemplo, miren que acá de este título, de este documento, tengo una carpeta que me paro encima de ellas y me dice agregar a mi cuenta. Yo puedo crear cuentas dentro de las diferentes plataformas sin ningún problema con el correo institucional. ¿Para qué voy a crear una cuenta? Bueno, hay algunos documentos, o sea, acá ya tenemos acceso a todos los documentos de las bases de datos en acceso abierto y en acceso por suscripción. Pero hay algunas bases de datos, por ejemplo, Science Direct, que ya la voy a mostrar por acá, por ejemplo esta, que nos muestra los documentos en acceso abierto, pero los que están por suscripción nos está pidiendo nombre de usuario y contraseña. Yo puedo ingresar y crear ese usuario con el correo institucional para poder acceder a esos documentos por suscripción. O hay otras bases de datos que tienen ambos tipos de documento completos para nosotros, pero hay algunos títulos que son muy especializados, ¿cierto? Entonces la universidad no paga por
una vista y descarga ilimitada de acceso al documento, sino que paga por X cantidad de vistas y de descargas, de acuerdo al programa, de acuerdo a la facultad, de acuerdo a la carrera, ¿cierto? Que es información que no es necesaria que esté disponible para todo el mundo, sino para cierta cantidad de estudiantes. Entonces, por eso a veces nos pide que creemos ese usuario y esa contraseña, lo hacemos sin ningún problema. O estas bases de datos, miren que tienen carpetica que dice agregar a mi cuenta, que me permite guardar, crear como una especie de biblioteca dentro de la base de datos. Si yo la estoy utilizando mucho, si hay muchos documentos que me están interesando, si yo estoy revisando información desde el trabajo, desde la universidad, desde la casa de la abuela, desde donde sea, puedo tener esa opción acá, o sea, acá me quedan guardados esos documentos y no tengo que volver a hacer la búsqueda, volver a aplicar los filtros, sino que ya tendría esa biblioteca allí guardada. Vamos a tenerlo entonces en cuenta. Listo, ¿tienen alguna pregunta de esta plataforma? Listo. Voy entonces a cerrar Ambientalex. Ya sabemos que allí está la parte normativa. Y de estos multidisciplinares, que en su mayoría son artículos de revista, pero también tenemos otros formatos, quisiera revisar ProQuest, que es una de las bases de datos que, digamos, las herramientas están más completas y a partir de este ejemplo, ustedes ya tendrían la lógica o más o menos la idea de cómo buscar en las demás bases de datos. Listo, vamos a esperar que me cargue. Cada plataforma se va a ver diferente porque son de proveedores diferentes. En este caso, tenemos el mismo cuadrito de búsqueda que yo les mencionaba, pero cada base de datos tiene herramientas adicionales. En este caso, nos permite decir, bueno, de este tema solo queremos encontrar libros, solo queremos encontrar trabajos de grado, solo queremos encontrar revistas científicas. Listo, tenemos esa opción primero. Resulta que la docente nos sugirió un documento, ¿cierto? Que debemos de buscarlo y debemos leerlo, donde sea que lo encontremos. Y nosotros sabemos o que está, por ejemplo, acá en ProQuest. Entonces, tenemos la opción de mirar búsqueda avanzada que me permite buscar por esos daticos que yo ya sé quién es el autor, yo ya sé cuál es el título, yo ya sé varias cositas, puedo entonces hacer esa búsqueda. O vamos a hacer la búsqueda simple, ya sabemos que si escribimos sin comillas, nos recupera las palabras juntas o separadas, que si me equivoco en una letra o en una palabra, puedo obtener 0 resultados, y que con comillas vamos a encontrar esas palabras específicas. Vamos a realizar ya con comillas, ¿cierto? Para que ahorremos también un poquito de tiempo. Y ya, solo vamos a hacer la búsqueda inicial. Recuerden que en el momento en que tengan una pregunta o una duda, pueden hacer la intervención. Listo, estamos buscando plantas acuáticas. Esta opción, por ejemplo, que me está corrigiendo una de las palabras, eso es nuevo, es una actualización nueva y no aplica siempre, porque pues todos los días yo hago ejercicios también en esas plataformas y esto no siempre funciona, entonces no nos podemos basar solo en eso. Segundo, en la parte izquierda, recuerden que tengo los diferentes filtros. ¿Por qué quiero mostrar esta base de datos? Porque es una de las que tiene más filtros. Entonces, puedo aplicar los que yo quiera, igual siempre que yo seleccione un filtro me va a cambiar. Yo quiero mirar la información de los últimos 5 años, ¿cierto? Tengo acá para filtrar por fecha. Ah, no, resulta que yo quiero saber desde el 2002 hasta el 2007. Acá en intervalo de fechas pongo ese rango de años. Listo.
tengo acá otras opciones. Título de la publicación me muestra diferentes revistas donde ha sido publicado el texto. A veces los docentes también nos sugieren esas revistas. Tenemos tipo de documentos, si queremos artículos, si queremos trabajos de grado, si queremos información general, si queremos noticias, si queremos reseñas. Miren que de acuerdo a lo que estemos buscando, tenemos diferentes opciones. Listo, tenemos acá más filtros por idioma. Estamos buscando en español, en su mayoría tenemos 108 resultados en español, después inglés, portugués y francés. Porque hay documentos en otros idiomas, porque son requisitos de la revista. O sea, hay revistas que tienen como requisito que se publique en inglés y español, en portugués y español, en ruso y en español, y por eso nos recupera acá la información. Pero así como estas bases de datos no me reconocen una palabra que yo tenga mal escrita, tampoco me va a hacer una traducción automática de esas palabras, ¿cierto? Entonces, para tener en cuenta que si nos recupera en otros idiomas es porque en título, resumen o palabras clave están en ambos idiomas. Listo, me muestra los autores o las personas que estén mencionando de pronto acá. Sí, acá me están hablando de dos personas relacionadas pues como al tema que estamos buscando y me va a mostrar filtros por países. Bueno, recuerden que en la búsqueda inicial pues pusimos como palabra clave también Colombia y eso fue como un filtro de lugar. En este caso, acá me va a mostrar las 15 publicaciones que se han realizado en Colombia. Pero resulta que me he encontrado que hay otros países que investigan y publican sobre Colombia. Entonces, para no limitar el lugar, ¿cierto?, de donde fue publicado, también lo puedo poner acá como una característica adicional y ya me recupera por dónde se publicó y si se publicó sobre ese tema de Colombia. Listo. Listo, listo. Y por último, uno de los filtros que a mí más me gusta es este que se llama asunto o en otra base de datos se puede llamar materia o se puede llamar palabra clave y me va a mostrar las palabras que más estén repitiendo acá dentro del contenido. Entonces, de plantas acuáticas. ¿De qué se está hablando en estos documentos? De plantas acuáticas, de humedales, de especies, biodiversidad, ríos, y yo tengo la opción de ver más. ¿Cuál va a ser la intención? Seleccionar todos aquellos sinónimos o todas aquellas palabras que estén relacionadas a lo que yo quiero encontrar. ¿Por qué me gusta? Porque miren que muchas veces tenemos las palabritas clave de qué vamos a encontrar, ¿cierto? Pero acá me empieza a enfocar también otros aspectos. Por ejemplo, me empieza a hablar de la conservación de las plantas acuáticas. Miren que yo, por ejemplo, no estaba buscando eso. Calidad del agua, metales pesados. Miren que de alguna forma se relaciona. Ustedes, ya que son expertos en el tema, expertos en el área, o si no lo son, lo van a hacer, ya entenderán que también con esas opciones de búsqueda podemos especificar títulos muy específicos, muy especializados y muy chéveres para responder a nuestra pregunta. Bueno, no voy a seleccionar todavía eso porque quiero hacer un ejercicio. Resulta que acá me está mostrando que estas son las palabras que más están repitiendo dentro de estas investigaciones a lo largo del tiempo, ¿cierto? Acá no le hemos puesto límite de fecha. Muchas veces cuando miramos los últimos 5 años es cuando empezamos a observar que esas palabras tendencia son diferentes, ¿cierto? Que ya hay un desarrollo del tema, ya me están hablando de otras cosas. Vamos a ver si esto cambia un poco. Vamos a seleccionar los últimos 5 años. Tenemos 50 resultados
Y esa opción de asuntos, ¿dónde está? Hasta acá. Me está hablando de biodiversidad, de plantas acuáticas, bueno, no tengo habilidades con el inglés, ahí me disculpan que esté traduciendo. Ríos, calidad del agua, bueno, especies, bueno, me puede cambiar incluso un poco. ¿En qué orden pongo los filtros? De acuerdo a lo que yo quiera saber. Si me interesa primero la información más actualizada y después saber de qué se está hablando de ese tema los últimos años, listo. Si quiero hacer una búsqueda muy profunda sobre un tema, listo, vamos a filtrar entonces primero por el tema, por las palabras clave y de último miramos ese rango de años, porque no siempre la información actual es la más importante, a veces necesitamos de información base o un desarrollo específico que hubo en cierto rango de años. Listo, puedo seleccionar las opciones que quiera, siempre me va a ir disminuyendo los resultados y acá me quedan guardados los filtros. Listo, algo que quiero mencionar, voy a volver acá. Listo. Yo estoy traduciendo la plataforma, ¿cierto? Porque no tengo habilidades con el inglés, porque quería leer cada uno de los títulos, porque quiero leer las herramientas. Listo, cuando yo tengo un documento y esté en inglés o en otro idioma, la idea es apoyarme de otras herramientas aparte de Google Traductor, que no me haga una traducción literal, sino que me ayude como a contextualizar mejor, porque Google a veces me desordena las palabras, no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas y allí es donde empezamos a tener ideas muy absurdas o muy complejas y no es porque el documento sea así. ¿Qué quiero mostrar también? Si estoy buscando en español, ¿por qué me está apareciendo documentos en inglés? Ya mencionaba que es requisito de la revista publicar en ambos idiomas, pero también me he encontrado con muchos documentos que son investigaciones de universidades colombianas, incluso de universidades de Medellín, que todo el texto está en inglés, o sea, título, resumen, palabras clave y todo el texto está únicamente en inglés. ¿Por qué? Porque era requisito de la revista. Y los países que más publican son Estados Unidos, India, China y Rusia, y los países latinoamericanos más bien poco. También les mencionaba que acá no me va a hacer una traducción automática del texto, entonces vamos a cambiar la búsqueda en inglés. Acá sí es más recomendable buscar en inglés. Yo me voy a apoyar de un traductor académico. Realmente existen varios, pero este es uno de los que yo más utilizo. Voy a hacer la misma búsqueda. Plantas acuáticas. Tengo acá la traducción literal. Como este traductor también tiene un tesauro, a veces acá me muestra otras opciones y les puedo asegurar que por cada una de esas opciones vamos a encontrar resultados. ¿Cuál elijo? Si hay diferentes opciones, pues de acuerdo a los títulos que vayamos encontrando, miramos cuál es el término más apropiado. Listo. Miren que filtrando los últimos 5 años por plantas acuáticas en español, obtuvimos 50 resultados. Voy a hacer la búsqueda sobre esta, ¿cierto? Para que me conserve ese filtro y vamos a ver que de 50 resultados vamos a aumentar muchísimo. Vamos a mirar. Listo. Miren que buscando por los términos exactos, de 50 a 3.659 es mucha diferencia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los países que más publican ya sabemos que no son los locales. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer de pronto yo como un ejercicio de investigación? Yo puedo revisar qué es lo último que se ha publicado en Colombia, cuáles son los temas, tendencia en Colombia, pero mirar también qué se ha publicado en otros países. ¿Por qué? Porque puede que ellos ya pasaron esa etapa de desarrollo en la cual nosotros estamos y podemos utilizar esa información, adaptarla a un contexto local y ayudar a un desarrollo local también. Si queremos información más actualizada, siempre la vamos a encontrar en inglés. Creería uno, no, es mejor
buscar entre los 50 títulos, ¿cierto? Ya que son poquitos resultados y la respuesta es no. La idea es tener muchos títulos porque a la hora de yo utilizar cada uno de los filtros, la idea es todavía tener material para poder encontrar esos títulos, ¿cierto? Porque si yo empiezo a filtrar con pocos títulos, pues de pronto ninguno de ellos me va a hablar de esa característica específica que quiero encontrar. Y acá con muchos empiezo a filtrar y a decirle, yo quiero exactamente eso, esto y eso. Puede que todavía tenga títulos que sí me ayuden mucho con eso. Ahora, las palabras clave, ¿cierto? Miren que acá ya me está hablando de algas. Ahora no me estaba hablando de este tema. Me está hablando de ecosistemas, no me acuerdo si ahorita lo estábamos mencionando, pero igual la cantidad de resultados varía muchísimo. Ahora sí, vamos a incluir todas las palabras clave que queramos o pongámosle directamente acá al país de Colombia, ¿cierto? Para que nos muestre todas las investigaciones que se han hecho sobre Colombia, sobre plantas acuáticas. Recuerden que si en los filtros no encontramos la característica, lo incluimos desde palabra clave. Listo. Miren que de 3.000 resultados a 140 es un filtro de mucha información, pero miren que al menos encontramos documentos que sí me hablen del tema. Si yo pongo plantas acuáticas Colombia, recuerden que como las palabras están por separado, por la palabra Colombia me aparece otro tipo de información, política, de religión, de cultura y demás. Bueno, listo. ¿Cuáles son las palabras clave que se están mencionando del tema plantas acuáticas y de Colombia? Voy a traducir acá. Acá me disculpan pues como esa opción. Listo, biodiversidad, ahora no lo encontramos. Humedales, tampoco lo habíamos encontrado. Especies, ecosistemas, listo. Vamos a seleccionar todos aquellos que se puedan relacionar o que sean sinónimos de lo que estamos buscando. Yo no soy experta en el área. La idea es que ustedes lo hagan de forma consciente y se saquen, digamos, el ratico para poder seleccionar cada una de ellas. Vamos a seleccionar humedales, cambio climático, ríos, tratamientos de aguas residuales, miren que también se relaciona, laboratorios, lagos, morfología, bueno, podemos seleccionar todos los que queramos, a seleccionar algas, microorganismos, sedimentos, bueno, las que queramos. Voy a dejarlo así, ¿cierto? Con pocas opciones. Miren que al lado de cada palabra me dice cuántas investigaciones están mencionando esa palabra y vamos a seleccionar aplicar. Y de 140 vamos a obtener, vamos a mirar, 57. Listo, pero 57 documentos que de alguna forma me están relacionando el tema. O sea, miren que son la información más actualizada y le estamos dando todos los datos necesarios para lo que nosotros necesitamos. Algo que quiero mencionar. Estas bases de datos me van a mostrar a mi información de acceso abierto y de acceso por suscripción. Por ejemplo, acá al ladito del título dice texto completo, hay un candadito naranja que me dice acceso abierto. Si yo busco ese documento en internet, yo lo voy a encontrar y lo puedo leer sin ningún problema. Pero miren este primero, dice texto completo en la parte derecha y no tiene la opción de acceso abierto. Este es el que yo buscándolo en internet me va a pedir que pague por la información. No hay nada de malo con la información que se da en acceso abierto, ni con los diferentes blogs, ni con ninguna fuente de información. Solo que estas bases de datos nos están ayudando. Primero, a especificar la búsqueda. Segundo, me dan la calidad o me dan, digamos, sí, me da como esa garantía de que estos documentos ya fueron revisados, ¿cierto? Que ya expertos en el área dieron el aval y desde acá también los podemos entonces encontrar. Sin abrir el documento, miren que tengo la herramienta de resumen. Puedo leer el resumen. Si lo voy a traducir, recuerden utilizar algún traductor académico. Y es importante revisar las materias o las palabras clave. En este caso, miren que hay 3 de las que nosotros habíamos incluido.
¿cierto? De alguna forma podemos mirar si nos va a servir o no. Tenemos la opción de verlo en PDF y de descargar en PDF. Hay otros documentos que también me permiten verlo a texto completo. Por ejemplo, este primero, voy a abrir acá el título. Listo. En todas las bases de datos vamos a encontrar pues cuando abramos el título vamos a recuperar información similar. Un título, unos autores, que si le damos clic al autor nos muestra las publicaciones del autor, me muestra los datos de la revista, el tomo de esta revista. Tengo acá el resumen y tengo acá el texto completo. Bajo la página tengo todo el texto. Algo para tener en cuenta. Miren que tengo la opción de traducir. En este caso, este traductor es el traductor de Google. ¿Por qué lo ponen acá? Porque saben que las personas utilizan mucho esta herramienta, pero ellos no se hacen responsables por los errores que podamos encontrar en el texto, que no nos entienda alguna palabra importante, alguna palabra científica, alguna palabra técnica, y esto nos genera errores también en la comprensión del texto. Cada base de datos tiene valores agregados, en este caso nos permitiría escuchar el texto y a veces nos permite descargarlo también. ¿Qué más vamos a encontrar? Elementos relacionados en la parte derecha. Si yo estoy haciendo una búsqueda que hay muchos resultados, está súper difícil, yo encontré por lo menos un título que sí responde a mi búsqueda. Con estos elementos relacionados podemos ampliar esa búsqueda o seguirla especificando, ¿cierto? Miren que ya podemos saltar de documento en documento que se vayan relacionando. Listo, tenemos la opción de PDF. Vamos a esperar que me cargue. Listo. Listo. Tengo entonces la opción en PDF. Recomendación, también podría ser guardar el documento en la base de datos, ¿cierto? Para que no nos toque volver a filtrar por cada uno de los campos, volver a hacer la búsqueda. Tenemos la opción de descarga, ¿cierto? Miren acá esa opción de descarga. ¿Por qué? Para no tener que volver a hacer la búsqueda. Y algo que me parece muy importante es, cuando yo incluyo una cita, la cita es esto que yo copio y pego de de un texto, ¿cierto? Al mío, yo voy a necesitar cierta información. Por ejemplo, yo copio y pego este pedazo, lo necesito para poder seguir escribiendo lo que estoy escribiendo, para llegar a las conclusiones que necesito. Listo, yo siempre que copio y pego, yo voy a necesitar 3 datos básicos. El dato del autor, la fecha de publicación del documento y voy a necesitar la página donde se encuentra ese texto. Porque si es un copio y pego, es una cita textual, y si no tengo esa página, tengo que contar cada uno de los párrafos para mencionar en qué párrafo se encuentra. Entonces, por eso el PDF nos va a permitir eso, ver la página del documento. Listo, todo lo que yo incluya en una cita debe tener una referencia bibliográfica. Estas herramientas de la parte derecha también nos va a ayudar con eso. Entonces, tengo la opción de descargar en PDF. Tengo la opción de enviar por correo electrónico. Tengo la opción de imprimir. Tengo la opción de guardarlo en Google Drive, ¿cierto? Que es como la nube del correo de Gmail. Tengo la opción de guardarlo en la nube del correo de Outlook, ¿cierto? O el correo institucional. Tengo acá un enlace permanente. Este enlace puedo mandárselo a la persona que yo quiera y esa persona va a acceder a este documento que encontramos. Listo. Tenemos la opción de guardar en la cuenta. Miren que acá está la carpetica también. Y finalmente, recuerden que esta opción de cita, referencia, bibliografía o las comillas me va a mostrar
la referencia bibliográfica automática del texto. Acá me muestra varias normas con las cuales me puede hacer esa referencia. En este caso vamos a utilizar la norma APA y en este caso tiene la norma APA sexta edición. Recuerden que otras bases de datos tienen la séptima edición, cada base de datos tiene filtros diferentes, puede tener más, puede tener menos, pero la estructura y la lógica de búsqueda viene siendo similar. Miren que entonces me organiza los datos, autores, fecha, puntuación, título, la revista, el volumen, las páginas, y miren que tengo también el lugar de donde saqué esa información. No es lo mismo yo referenciar una página cualquiera a referenciar un texto, un artículo de revista que me diga que lo recuperé en las bases de datos del Tecnológico de Antioquia, ¿cierto? Por cuestión de calidad es importante también hacer este tipo de cosas. Muchas veces nosotros encontramos páginas que nos brindan informaciones muy valiosas, ¿cierto? Pero estas páginas carecen de estos datos básicos de la referencia. Y muchas veces nosotros no utilizamos la referencia porque no tenemos los datos. Bueno, ahí ya hay un error. Ahí ya puede ser plagio. Los docentes tienen diferentes programas para darse en cuenta cuánta información fue copiada y pegada o cuánta información hay de paráfrasis, que es esto que nosotros leemos y decimos con nuestras propias palabras qué decía, por ejemplo, cuál era esa idea, nosotros la decimos con nuestras propias palabras. La idea de la investigación es leer, es interpretar, es relacionar con otros documentos y es generar nuevo conocimiento, ¿cierto? No solo repetir lo que ya está publicado. Listo. ¿Tienen de pronto alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que quieran que reforcemos más? ¿Alguna otra base de datos que quieran que revisemos? Algo importante, también cuando yo reviso los diferentes documentos, si por ejemplo mi búsqueda también está súper difícil y encontré un texto que sí habla del tema que estoy buscando, recuerden revisar las materias o las palabras clave. Desde acá podemos encontrar sinónimos o algunas palabras que sean también apropiadas para nuestra búsqueda y nos genere otras ideas. O sea, la investigación trata de eso. Empezamos con una idea principal, que fue plantas acuáticas, y miren que ya después nos empezábamos a enfocar en algunos aspectos. Y desde acá podríamos encontrar también otras formas de búsqueda. Listo. Chicos, no sé si de pronto tengan algún comentario, alguna pregunta, algo adicional que quieran saber. Chicos, la idea es que aprendimos con Diana cómo utilizar las bases de datos institucionales y que empecemos a bajar artículos relacionados con la investigación que va a hacer cada grupo utilizando estas herramientas. No sé si les queda todo súper claro, si quieren preguntar algo específico sobre un tema específico. Listo, mientras van pensando en alguna idea o en alguna pregunta, les dejo acá en el chat de la reunión 3 daticos importantes. El primero es un hipervínculo a la evaluación de esta capacitación para que por favor me llenen esos datos. Son 3 o 4 preguntitas muy puntuales, demora menos de 3 minutos y también sirve como constancia de que ustedes asistieron a esta capacitación. El segundo es el canal de YouTube, donde estamos publicando las diferentes capacitaciones. Entonces, esta capacitación se va a subir a esta plataforma por si queremos volver a revisar el video en otro momento. Tercero, les dejo mi correo biblio.capacitación@tda.edu.co para cualquier duda, para cualquier dificultad, para cualquier cosa relacionada con base de datos y la recuperación de información de estas, me pueden entonces escribir. Diana, yo creo que la dificultad que más ocurre cuando yo hablo con los estudiantes es que dicen que no les deja descargar los artículos.
que a veces pues encuentran información muy interesante y no se las deja descargar. Entonces, bueno, usted ya mostró pues como algunas opciones que es buscando las diferentes versiones y después metiéndose a las bases de datos, ¿cierto? No sé cuál otra opción haya. Es más que todo esa, ¿no? Listo. Bueno, desde estas, bueno, es que todo también depende como de los derechos de autor, ¿cierto? Entonces, estas bases de datos que tenemos suscritas, sí vamos a poder descargarlas a PDF porque ya la universidad está pues pagando por esas vistas y por esas descargas. En artículos de revistas siempre vamos a poder descargar. De pronto, ¿en cuáles hay restricciones? Pues vimos que desde Ambientalex, como es información jurídica, hay algunas que no permiten descarga, pero en su mayoría sí. Y para libros electrónicos, como ya les mencionaba que los libros no se recuperan en acceso abierto en Internet, por derechos de autor solo podríamos descargar, por ejemplo, un capítulo, por ejemplo, 100 páginas, o sea, todo es como un porcentaje de acuerdo a la cantidad de ese libro. O sea, podemos leerlo a texto completo, pero la descarga eh, solo me permite ciertas páginas y estas bases de datos de libros no descargan en PDF, descargan en un programa adicional que él mismo como que devuelve el libro, es como un préstamo. 7 días, 15 días, creo que máximo es 30 días y nos descarga el documento al computador, pero después de ese tiempo el mismo documento se devuelve acá a la plataforma, pero todo es por derechos de autor. Eh, Algo que quería mencionar, que se me iba a pasar. De pronto esta capacitación, estas capacitaciones se ven un poco tediosas porque literal estamos viendo como una búsqueda y estamos viendo clic en muchas opciones. Pero a la hora de ustedes hacerlo práctico va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben qué es lo que quieren encontrar, cuál herramienta les sirve, cuál no. Entonces va a ser mucho más rápido, les va a ahorrar muchísimo tiempo y les va a ahorrar muchísimo esfuerzo. Que no tengamos que leer los mismos documentos que está leyendo todo el mundo porque son los primeros 3 o los primeros 5 que salen en internet. No, desde acá ya vamos a hacer a partir del... Diana, se te está cortando ahorita el audio. ¿Solamente a mí se le está cortando el audio o será que es mi internet? No, sí se les está, se le está sí. cortando. Profe, en esa encuesta que dice que correo, ponemos el personal o el de la o el institucional. Yo creo que lo mejor es el institucional. Ya lo Bueno, mandaron en el chat porque no me aparece. Y yo quería ver el y video. ya la mandaron. Sí. ¿Qué habrá pasado con Diana? Yo creo que se le cayó el internet. Chicos, ustedes ahorita me escriben otra vez en el chat el canal de YouTube. Yo no lo pude coger. Yo no sé por qué a mí el chat no me está dejando ver la conversación. ¿Qué pasaría con Diana? Parece que se fue. ¿Se fue? Ay, como que sí. Y ya se fueron varios de ustedes también. Chicos, aprovecharon la capacitación. ¿Aprendieron alguna cosita? ¿Ya lo sabían? Parece que estuvieron conectados solo en Sí, ese. profe, sí, muy interesante, sí, aprender como, aunque pues sí, ya, por ejemplo, yo ya la había visto, entonces, ajá. Algunos ya lo habían visto, ¿cierto? Sí, pero había pues como que ponernos en paralelo y también yo creo que uno se le olvida y cada año hay cositas diferentes que se van pues como cambiando en la base de datos. Ah, Dayana volvió. Dayana, hola. Hola, profe, no sé, se me cayó el internet por un momento y me sacó de la reunión, pero
sí, eso era como todo lo que les quería mencionar, pero sí quería pues como terminar bien esa capacitación, si tenían alguna duda, algún comentario y desearles a todos un bonito día. Chicos, ¿tienen alguna cosita que preguntarle a Diana? Eso es